El salón de baile olía a perfumes caros y mentiras. Me quedé de pie junto a la columna de mármol, con mi pálido cabello rubio recogido en un elaborado peinado que otra persona me había hecho. Llevaba un vestido que otra persona había elegido. La seda se ceñía a mi piel como una segunda capa de ansiedad, de color verde esmeralda, porque combinaba con la decoración, no porque nadie me hubiera preguntado qué me gustaba. A mi alrededor, la élite del mundo sobrenatural se mezclaba con copas de champán y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Sus risas resonaban en los techos abovedados, pintados con escenas de antiguas batallas entre especies que ahora se suponía que estaban unidas. Se suponía. Yo no debía estar allí en absoluto. Mi invitación había sido un error administrativo. Al menos eso era lo que había dado a entender la mujer de la entrada cuando comprobó mi nombre 3 veces, levantando sus cejas perfectamente esculpidas con cada verificación. Pero el nombre estaba allí, escrito con una elegante caligrafía, así que me dejó pasar con una sonrisa forzada que decía, «No perteneces aquí». Más fuerte que cualquier palabra. No se le equivocaba. Yo era humano, total y completamente humano, vulnerable, en una sala llena de criaturas que podían destrozarme sin sudar ni una gota. En su mayoría licántropos, con su poder zumbando bajo trajes caros y vestidos de diseño como corrientes eléctricas a punto de descargarse. Podía sentirlo. Esa presión peculiar en el aire que hacía que mis instintos gritaran, «Presa, eres una presa, corre». Pero no corrí. Nunca lo hice, ni siquiera cuando debería haberlo hecho. La música se intensificó. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y evocador. Me acurruqué aún más en la sombra de la columna, observando a la multitud girar en intrincados bailes sociales que nunca había aprendido. Aquí había jerarquías, líneas invisibles trazadas por el poder y el linaje que todos los demás podían leer instintivamente. Yo era analfabeta en su idioma, tropezando con un libro escrito en símbolos que no podía descifrar. Mis dedos trazaban la costura de mi vestido, un hábito nervioso que no podía romper. La tela era demasiado fina, demasiado cara. No encajaba en ella más de lo que encajaba en esta sala. ¿Por qué has venido? La pregunta susurró en mi mente con una voz que se parecía demasiado a la de mi madre. Ella también había sido humana. Se había casado con un hombre que le había prometido seguridad en un mundo que ya no la ofrecía a los de nuestra especie. Ese matrimonio había terminado como la mayoría de las uniones entre especies cuando se ignoraban los desequilibrios de poder. Con su silencio, su insignificancia, su eventual desaparición de mi vida en todos los aspectos que importaban, incluso antes de que su cuerpo la siguiera. Había aprendido de sus errores. Había aprendido a ser invisible, a no ocupar espacio, a no llamar nunca la atención. Entonces, ¿por qué estaba allí, en el lugar más visible en el que podía estar? Por la conversación que había escuchado 3 días antes, el recuerdo afloró nítido y claro. La cafetería cerca de mi apartamento, las 2 mujeres en la mesa de la esquina hablando en voz baja, creyendo que eran privadas. Una de ellas llevaba una pulsera de diamantes que reflejaba la luz con cada gesto. Y lo había notado al principio. Había notado que las cosas caras siempre parecen marcar a las personas peligrosas en mi mundo. «Es perfecto», había dicho la mujer con la pulsera, inclinándose hacia adelante. Él confía plenamente en ella. Draven no lo verá venir. Draven, el rey Lycan. Me quedé paralizada con la taza de café a medio camino de mis labios. «¿Estás segura del momento?», preguntó la segunda mujer si actuábamos demasiado pronto mañana por la noche en la gala del tratado. «Nos está pasando su agenda, sus turnos de seguridad, todo. Estará vulnerable durante exactamente 17 minutos cuando se traslade del salón de baile a la sala del consejo. Esa es nuestra oportunidad». Mis manos habían empezado a temblar. Entonces dejé la taza con cuidado, aterrorizada de que el temblor la hiciera vibrar y llamara su atención. «¿Y las bajas?», la segunda mujer había insistido. La que llevaba la pulsera había sonreído. Una expresión fría y calculada que me había helado la sangre. «Pérdidas aceptables. Mientras Draven caiga, el vacío de poder valdrá la pena, y su novia recibirá una generosa compensación por su ayuda una vez que tomemos el control». Se marcharon poco después y yo me quedé paralizada en mi silla durante 20 minutos, con el café enfriándose y la mente a 1000 por hora. Debería haber llamado a las autoridades.
Debería haberlo denunciado por los canales adecuados. Pero yo había crecido en un mundo en el que los canales adecuados no protegían a los humanos, en el que nuestros testimonios se consideraban menos creíbles. Nuestras preocupaciones se descartaban como paranoia o búsqueda de atención. ¿Quién me iba a creer? Un don nadie que afirmaba haber escuchado por casualidad un complot para asesinar al Lycan más poderoso de la región. Se reirían de mí en todas las oficinas a las que entrara. Así que, en lugar de eso, hice algo estúpido. Conseguí una invitación, pagué demasiado dinero que no tenía a un revendedor que no hacía preguntas. Y vine aquí con un plan tan frágil que apenas se podía considerar un plan. Acercarme lo suficiente para pasarle una nota. Eso era todo. Ese era el alcance de mi brillante estrategia. Una onda de energía se movió entre la multitud y la sentí como una fuerza física. El aire mismo parecía doblarse y comprimirse. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron con precisión sincronizada hacia la gran escalera al otro extremo del salón de baile. Él venía. Había visto fotos. Por supuesto, todo el mundo había visto fotos de Draven Ashford, pero las fotografías no captaban la realidad de su presencia. La forma en que el espacio mismo parecía reorganizarse a su alrededor mientras bajaba las escaleras. Alto, de hombros anchos, moviéndose con la gracia fluida de algo que solo fingía estar contenido en forma humana. Tenía el pelo oscuro, casi negro, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía esculpido en piedra por la falta de emoción que mostraba. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler anual, perfectamente ajustado a un cuerpo que irradiaba un poder controlado. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. De color ámbar pálido, casi dorado, escaneaban la multitud con una intensidad que me hizo agradecer mi pilar, mi insignificancia. Esos dos ojos no se perdían nada. A su lado caminaba una mujer que solo podía ser la novia que habían mencionado los conspiradores. Era impresionante, como suelen serlo los seres sobrenaturales. Alta, elegante, con el pelo oscuro que le caía como la seda por la espalda y una sonrisa que parecía cálida hasta que la mirabas de cerca y veías que nunca llegaba a sus ojos. Su mano descansaba posesivamente sobre el brazo de Draven y se inclinaba hacia él con facilidad, susurrándole algo que le hacía asentir ligeramente. La multitud se movió para darles cabida, reorganizándose las jerarquías sociales como piezas de un rompecabezas que encuentran su lugar adecuado. Observé cómo varios dignatarios y funcionarios se acercaban para presentar sus respetos, cada interacción calibrada con precisión para lograr el máximo impacto político y la mínima cordialidad genuina. Miré el delicado reloj que llevaba en la muñeca, prestado, como todo lo demás que llevaba puesto. Si la línea temporal que habían discutido aquellas mujeres era correcta, tenía quizás 30 minutos antes de que Draven se dirigiera a la sala del consejo. 30 minutos para averiguar cómo acercarme lo suficiente a alguien que existía en una estratosfera social completamente diferente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada latido me recordaba lo frágil que era allí. Esto es una locura. Deberías irte. Deberías huir. Pero no podía, porque había oído la certeza en la voz de aquella mujer, el frío cálculo de las pérdidas aceptables, y porque, a pesar de todo, a pesar de mi invisibilidad, mi insignificancia, mi miedo muy razonable, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que alguien fuera traicionado por la persona en la que más confiaba. Quizás era porque ya había visto esa traición antes. En los ojos de mi madre, cuando finalmente comprendió que las promesas de protección no significaban nada frente a la realidad de los desequilibrios de poder, quizás simplemente estaba cansada de ser invisible. Me alejé del pilar, con las piernas inestables bajo los tacones desconocidos. La multitud se arremolinaba a mi alrededor, un mar de telas caras y gracia depredadora. Me moví entre ella como un residuo atrapado en la corriente, tratando de acercarme al lugar donde estaba Draven, rodeado de su círculo más cercano. Pero cuanto más me acercaba, más espesa se volvía la pared de cuerpos, guardias en posiciones discretas, asesores estratégicamente situados, la novia siempre a su lado como un hermoso adorno mortal. Pasaron 15 minutos, luego 20. El pánico comenzó a apoderarse de mi pecho. No podía acercarme lo suficiente. Las barreras sociales eran tan efectivas como las paredes físicas, y yo no tenía la llave para atravesarlas. Entonces,
La novia se separó del lado de Draven, con un movimiento tan suave que parecía coreografiado. Le susurró algo al oído. Vi cómo apretaba ligeramente la mandíbula, en lo que podría haber sido molestia o resignación. Y entonces ella se alejó deslizándose hacia un grupo de mujeres cerca de las ventanas del fondo. Mi ventana, quizá mi única oportunidad. Me moví sin pensar. La memoria muscular de años de intentar navegar por espacios en los que no pertenecía guiaba mis pasos. Me acerqué, entremeciéndome entre las conversaciones, murmurando disculpas cuando rozaba la seda y la lana a 3 metros de distancia, luego a 3. Sus guardias de seguridad me vieron. Vi cómo su atención se centraba en mi acercamiento. Vi cómo sus manos se movían sutilmente hacia armas que no podía ver, pero que sabía que estaban allí. Pero el propio Draven estaba hablando con un anciano licántropo. Su atención estaba concentrada, su postura era respetuosa, de una forma que sugería un interés genuino más que una necesidad política. 1 metro. Mi mano se deslizó dentro del pequeño bolso que llevaba. La nota que había dentro estaba doblada en un pequeño cuadrado. Mi letra era torpe y urgente en el papel prestado. Tu novia te ha traicionado. Están en posición. No era elegante ni detallado, pero sí claro. 2 pies. Señor, dije, con una voz apenas superior a un susurro, pero de alguna manera él la oyó por encima de la música y la conversación, y giró la cabeza con velocidad depredadora. Esos ojos ámbar se fijaron en mí, y sentí todo el peso de su atención como una presión física. Tan cerca, podía ver el brillo dorado de sus iris, podía ver el ligero fruncido entre sus cejas cuando registró mi presencia. Humano, rubio, desconocido, irrelevante. Sí, su voz era profunda, controlada, con un tono que sugería que su paciencia se medía en segundos. Mi mano temblaba mientras la extendía, la nota doblada apenas visible entre mis dedos. Necesito darle algo, logré decir, odiando cómo temblaba mi voz. Es importante, por favor. El tiempo pareció ralentizarse. Vi cómo sus guardias se tensaban. Vi cómo uno de ellos se acercaba a mí. Vi cómo los ojos de Draven se posaban en la nota que tenía en la mano, y luego volvían a mi rostro con una intensidad que me cortó la respiración. No la cogió inmediatamente. En cambio, me estudió con esos ojos inquietantes y tuve la horrible sensación de que me leía, analizaba y evaluaba en el lapso de un solo latido. Entonces su mano se movió, no de forma amenazante, sino deliberadamente, y me quitó la nota de los dedos. En el momento en que su piel rozó la mía, algo eléctrico pasó entre nosotros. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era la primera emoción genuina que veía tras su expresión controlada, pero no abrió la nota. Todavía no. Tu nombre, dijo, y no era una pregunta. Eso no importa, susurré. Lo que importa es ahora. El tono autoritario de su voz me hizo retroceder, pero me mantuve firme. Elena, me llamo Elena. Elena, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba. Finalmente desdobló la nota. Observé su rostro mientras leía. Observé la quietud que se apoderó de él. No era paz, sino la terrible calma que precede a la tormenta. Apretó la mandíbula. Esos ojos ámbar se alzaron para buscar a su novia al otro lado de la habitación, y la mirada que había en ellos me hizo dar un paso atrás involuntariamente. Cuando volvió a mirarme, todo había cambiado. Ven conmigo, dijo en voz baja. Ahora. No tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que la mano de Draven se cerrara alrededor de mi muñeca. No con dolor, pero con la firmeza suficiente para que fuera imposible escapar. El contacto me provocó otra sacudida. Esa extraña sensación eléctrica que hizo que mi piel se volviera hipersensible donde sus dedos presionaban mi pulso. Señor. Uno de sus guardias comenzó a moverse para interceptarlo. Retírate, dijo Draven sin mirarlo, con una voz que transmitía autoridad absoluta. Todos ustedes, vuelvan a sus posiciones defensivas. Protocolo 7. Protocolo 7. No sabía lo que eso significaba, pero vi cómo la expresión del guardia pasaba de la confusión a la comprensión sombría. Se fundieron entre la multitud con falta de práctica, ocupando nuevas posiciones que no podía seguir, pero que podía sentir, una red de protección cada vez más tensa que de repente me incluía en su centro, porque estaba de pie junto al rey. El pulgar de Draven presionó brevemente el interior de mi muñeca. No supe si era para comprobar mi acelerado pulso
o para ofrecerme una extraña tranquilidad, antes de soltarme y volver su atención al anciano licántropo con el que había estado hablando. Consejero Brennan, dijo, con un tono mesurado a pesar de lo que acababa de entregarle. Tengo que acortar nuestra conversación. Es un asunto de seguridad. Los agudos ojos del consejero se posaron en mí y luego volvieron a Draven. Algo pasó entre ellos, un entendimiento que prescindía de las palabras. Por supuesto, continuaremos esta discusión más tarde, preferiblemente cuando el ambiente no esté tan cargado de tensión. Así que el consejero también lo sintió. El cambio en la atmósfera fue como la caída de la presión antes de un tornado. Draven me alejó de la multitud, con una mano suspendida cerca de mi espalda, sin tocarme, pero guiándome por pura proximidad. Nos dirigimos hacia un rincón más tranquilo, donde unas gruesas cortinas de terciopelo enmarcaban las altas ventanas que daban a los terrenos de la finca. La música y las conversaciones se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo más soportable. «Mírame», me ordenó una vez que nos detuvimos. Me obligué a volver a mirar esos ojos ámbar. De cerca, pude ver las tenues líneas en sus esquinas, lo que sugería que era más mayor de lo que parecía. Había algo antiguo en su mirada, algo que había visto demasiado y confiaba muy poco. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. «Apareces de la nada, humana, con una acusación contra», hizo una pausa, moviendo la mandíbula, «contra alguien cercano a mí. Esto podría ser una trampa, una distracción. Podría ser», admití, sorprendida por mi propia firmeza, «pero no lo es. Hace 3 días escuché a 2 mujeres en una cafetería planeando esto. Mencionaron a tu novia de forma implícita, mencionaron el momento. Esta noche, cuando te traslades a la sala del consejo, dijeron que durante 17 minutos estarías vulnerable». Su expresión no cambió, pero sentí que la temperatura a nuestro alrededor bajaba varios grados. «Describe a esas mujeres». Lo hice, detallando todo lo que podía recordar. La pulsera de diamantes, la ropa de diseño, el frío cálculo en sus voces. Mientras hablaba, observaba su rostro, tratando de leer las microexpresiones que parpadeaban en él como nubes pasando por delante de la luna. «La pulsera», dijo cuando terminé, «diamantes engastados en platino con un diseño de serpiente». «Sí», se me hizo un nudo en el estómago. «¿Sabes quién es? La hija de la consejera Vera. Ha estado presionando para que se adopte una política de expansión territorial más agresiva». Sus ojos se posaron en la multitud, escaneándola. «Y últimamente ha estado pasando mucho tiempo con Celine». Celine. Por fin tenía un nombre para la novia. «No tengo pruebas», admití. «Solo lo que he oído. Sé cómo suena eso». «Suena», me interrumpió, «como una advertencia genuina o como una trampa excepcionalmente inteligente». Me estudió con esa intensidad inquietante otra vez, lo que me lleva de vuelta a ti, Elena. ¿Por qué un humano se arriesgaría a venir aquí? ¿Arriesgarse a acercarse a mí directamente? ¿Qué ganas con esto? La pregunta me impactó más de lo que esperaba porque llevaba 3 días haciéndome la misma pregunta. «Nada», dije finalmente. «No gané nada. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que iba a ocurrir algo terrible». Tragué saliva y me obligué a continuar. «Mi madre solía decir que el silencio te convierte en cómplice, que el peor mal ocurre cuando las personas buenas deciden que su seguridad es más importante que la vida de otra persona». Algo cambió en su expresión. Una grieta en la armadura, breve pero inconfundible. «Tu madre parece sabia. Ella también era humana, casada con alguien que prometió protegerla, pero no pudo o no quiso hacerlo». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. «Ella me enseñó a hablar, incluso cuando da miedo, especialmente entonces». Draven se quedó callado durante un largo momento, con la mirada fija en mi rostro, como si intentara leer algo escrito allí con tinta invisible. A nuestro alrededor, la gala continuó con su baile cuidadosamente orquestado, ajena a la tensión que se acumulaba en nuestro pequeño espacio. «O eres muy valiente o muy tonta», dijo finalmente. «Probablemente ambas cosas». La comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Quédate aquí. No te muevas. No hables con nadie. ¿Qué vas a hacer? Probar tu teoría». Empezó a alejarse, pero se detuvo. «Si te equivocas, si esto es una trampa, ya sabes cuáles serán las consecuencias». Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. «Y si tienes razón,
No terminó la frase, pero la oscuridad que se apoderó de su rostro lo decía todo. Lo vi volver a mezclarse entre la multitud. Vi cómo la gente instintivamente le hacía espacio, cómo su equipo de seguridad se reorganizaba a su alrededor con precisión militar. Se dirigió hacia donde estaba Celine con su grupo de mujeres, cuya risa resonaba por el salón de baile como campanas de viento. Ella lo vio venir. Observé cómo se le iluminaba el rostro con esa sonrisa ensayada. La vi extenderle la mano en señal de bienvenida. Él la tomó y se la llevó a los labios en un gesto que desde la distancia parecía romántico. Pero yo estaba observando sus ojos, observando cómo permanecían fríos, incluso cuando su boca rozaba los nudillos de ella, observando cómo su otra mano se movía hacia el bolsillo y sacaba el teléfono con naturalidad. La sonrisa de Celine vaciló solo por un segundo. Solo fue una microexpresión, pero estaba ahí. Draven le dijo algo. Estaba demasiado lejos para oírlo, y ella puso cuidadosamente una expresión impasible. Cogió su propio teléfono y vi que le temblaban ligeramente las manos mientras lo desbloqueaba. Fuera lo que él le había pedido que le mostrara, fuera cual fuera la prueba que le acababa de hacer, su reacción me lo dijo todo. La culpa se reflejaba en su hermoso rostro con letras que solo los desesperados podían leer. La expresión de Draven no cambió. Simplemente guardó su teléfono en el bolsillo, dijo algo más que hizo palidecer a Celine y luego se dio la vuelta y se alejó de ella con la firmeza de una puerta que se cierra de golpe. Su equipo de seguridad se movió de inmediato, formando un círculo más cerrado a su alrededor mientras se abría paso entre la multitud. Pero no se dirigía hacia mí. Se dirigía hacia la entrada principal, con paso decidido y controlado. Me quedé paralizada, sin saber si debía seguirlo o si debía desaparecer ahora que había cumplido mi propósito. Entonces, una de las guardias apareció a mi lado. Una mujer con el pelo castaño rojizo corto y unos ojos que me evaluaban con eficiencia profesional. «Ven conmigo», dijo, con un tono que no admitía réplica. «¿A dónde?» «El rey quiere que te pongas a salvo. Va a haber un problema, una situación», un término muy suave para lo que claramente estaba a punto de suceder. La seguí por una puerta lateral que no había visto antes. Bajamos por un pasillo flanqueado por retratos de antiguos líderes Lycan, cuyos ojos pintados parecían seguir nuestros movimientos. Subimos por una estrecha escalera, probablemente la escalera de servicio, y llegamos a una pequeña sala que daba al salón de baile desde una galería oculta. «Espere aquí», me indicó la guardia. «No se vaya. No abras la puerta a nadie excepto a mí o al rey». «¿Qué está pasando?» Ella dudó y algo parecido al respeto se reflejó en su expresión. «Acabas de impedir un asesinato. Lo que está pasando es que el rey está a punto de ocuparse de los traidores». Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, eso requirió valor. Un valor estúpido y temerario, pero valor al fin y al cabo. Luego se marchó y me quedé solo en la pequeña habitación con una única ventana que daba al caos que estaba a punto de desatarse. Abajo vi a Draven llegar al centro del salón de baile y levantar una mano en un gesto que, de alguna manera, impuso un silencio absoluto a pesar de la música y las conversaciones. El cuarteto de cuerdas se detuvo vacilante. Las voces se apagaron a mitad de frase. En el repentino silencio, su voz se escuchó con perfecta claridad. «Esta noche ha habido una amenaza contra la corona», anunció, con un tono tranquilo pero con un trasfondo de furia contenida. «Una conspiración en la que están involucrados varios de nuestros propios miembros del Consejo y sus asociados». El salón de baile estalló en murmullos de sorpresa. Vi a Celine intentar escabullirse hacia la salida, pero los guardias ya se estaban moviendo, bloqueando todas las posibles vías de escape. «Consejera Vera», continuó Draven, con sus ojos ámbar buscando a la mujer mayor entre la multitud. «Su hija ha estado hablando con bastante libertad sobre la expansión territorial y sobre los mejores métodos para crear vacíos de poder». El rostro de Vera pasó rápidamente de la sorpresa a la furia y luego al cálculo. «No sé de qué está hablando. Su hija se encuentra actualmente detenida en el ala este». Draven la interrumpió junto con su socio. «Están siendo bastante cooperativas una vez que han entendido la alternativa». Su mirada recorrió la sala. La traición sigue siendo traición, independientemente de cómo se disfrace de ambición política. Entonces sus ojos encontraron a Celine, que había dejado de intentar huir y ahora permanecía paralizada como un ciervo ante los faros de un coche.
La mirada que le dirigió fue más fría que ninguna otra que yo hubiera visto jamás. «¿Y tú?», dijo en voz baja, pero de algún modo su voz se escuchó claramente. «Tendrás la oportunidad de explicar por qué mi propio compañero pensó que traicionarme era una estrategia política aceptable». El rostro de Celine se descompuso. «Draven, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Siempre se te dieron bien las palabras». Se apartó de ella con un gesto de rechazo devastador. «Lleváosla. Lleváoslos a todos. Protocolo estándar para sospechosos de traición». Los guardias se movían como sombras, eficientes e implacables. Vi cómo se llevaban a Celine. Vi cómo Vera y varios otros que no pude identificar eran detenidos con facilidad y destreza. Los invitados restantes permanecieron en silencio, conmocionados. El ambiente festivo se había roto irremediablemente. La voz de Draven rompió el silencio una vez más. «Esta gala ha concluido. Gracias por su asistencia. Los miembros del consejo que no hayan sido detenidos se reunirán conmigo en la sala dentro de 1 hora». No era una petición. La multitud comenzó a dispersarse, y las conversaciones estallaron en susurros urgentes. Observé desde mi escondite, con el corazón aún acelerado y las manos todavía temblando por la adrenalina residual. Lo había conseguido. Realmente le había avisado a tiempo. Pero a medida que el salón de baile se vaciaba lentamente y la realidad de lo que acababa de presenciar se asentaba en mi mente, un nuevo temor se apoderó de mí. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué se hace con un humano cualquiera que acaba de desentrañar una conspiración y ha desenmascarado a tu novia como traidora? La puerta detrás de mí se abrió. Me di la vuelta, con el pulso acelerado. Draven estaba en la puerta, todavía con su traje impecable, pero ahora su control se estaba desmoronando. Lo noté en la tensión de sus hombros, en la rigidez alrededor de sus ojos. «Tenías razón», dijo simplemente. «Lo siento». Parpadeó claramente, sin esperar esa respuesta. «¿Por qué te disculpas?» «Porque acabo de destruir tu relación. Porque aunque ella te traicionó, tiene que dolerte». Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Entonces, inesperadamente, se echó a reír. Un sonido breve y amargo. «Me advertiste de que mi compañero planeaba asesinarme. Posiblemente me salvaste la vida y la estabilidad de toda la región. Y te disculpas porque podría herir mis sentimientos». Cuando lo planteó así, sonó ridículo. «Es extraordinaria», dijo, y no sonó como un cumplido. Sonó como una acusación, peligrosamente extraordinaria. Entró completamente en la habitación y de repente, el espacio pareció mucho más pequeño. Retrocedí instintivamente hasta que mis hombros chocaron contra la pared. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Draven me estudió con esos inquietantes ojos ámbar. «Ahora», dijo lentamente, «decidiremos qué hacer contigo, Elena, porque acabas de convertirte en mi mayor activo o en mi mayor responsabilidad». Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Podía oler algo salvaje y amaderado bajo la costosa colonia, y aún no he decidido cuál de las dos cosas. Los días posteriores a la gala se difuminaron en una extraña pesadilla febril de interrogatorios, medidas de protección y espacios demasiado lujosos para alguien como yo. Draven no me había dejado ir a casa. «Demasiado peligroso», había dicho aquella primera noche, con un tono que no admitía réplica. «Si hay otros conspiradores que aún no hemos identificado, tú eres la testigo que lo ha desvelado todo. Eso te convierte en un objetivo». Así que me instalaron en una suite para invitados en el complejo Lycan, una extensa finca a las afueras de la ciudad que funcionaba como sede gubernamental y fortaleza. Mi habitación era más grande que todo mi apartamento, decorada en tonos crema y dorado que la hacían parecer más un museo que un espacio habitable. Me daba miedo tocar nada. La primera mañana me desperté desorientada, enredada en sábanas de un tejido que ni siquiera podía adivinar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que iban del suelo al techo y por un momento de pánico olvidé dónde estaba. Entonces, la noche anterior volvió a mi mente. La nota, el enfrentamiento, la cara de Draven cuando miró a Celine. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Adelante», dije, subiéndome las sábanas a pesar de que llevaba el camisón prestado que alguien me había dejado. La guardia pelirroja de la gala entró con una bandeja con un desayuno que olía de maravilla. «Buenos días. Por cierto, soy Cass, jefa del equipo de seguridad personal del rey».
Elena, dije automáticamente, y luego me sentí estúpida. Pero eso ya lo sabes. Sí. Dejó la bandeja en la mesita cerca de la ventana. También sé que no has comido nada desde ayer por la tarde, y el rey me ha ordenado específicamente que me asegure de que no te desmayes por desnutrición mientras estoy de guardia. La mención de la comida hizo que mi estómago rugiera traicioneramente. Me levanté de la cama, sintiéndome de repente cohibida con ese camisón demasiado elegante, y me acerqué a la mesa. Fruta fresca, pasteles que parecían caseros, huevos preparados a la perfección, café que olía como si costara más que mi presupuesto habitual para la compra. Esto es demasiado, dije. Cass levantó una ceja. Advertiste al rey sobre un complot de asesinato. Yo diría que te has ganado el desayuno. Me senté y cogí un tenedor con los dedos, que aún temblaban ligeramente. ¿Qué está pasando con los conspiradores? Quiero decir, con ella. Celine está recluida en el ala de seguridad, cantando como un canario ahora que entiende sus opciones. Cass se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Resulta que la consejera Vera le prometió un puesto de poder una vez que Draven fuera eliminado. Celine pensó que podría aprovechar el vacío de poder para obtener influencia política real en lugar de ser solo la novia decorativa del rey. La amargura en la voz de Cass me sorprendió. No te gustaba. No confiaba en ella. Hay una diferencia. Los ojos de Cass se endurecieron, pero el rey se preocupaba por ella, o eso creía. Eso la hacía peligrosa de formas que ella nunca entendió. Empujé los huevos por el plato, perdiendo el apetito. ¿Está bien, Draven? El rey corrigió Cass automáticamente, aunque sin malicia. Está lidiando con la traición de alguien en quien confiaba, descubriendo una conspiración más profunda de lo que pensábamos inicialmente y tratando de mantener la estabilidad mientras la mitad de su consejo está bajo investigación. Hizo una pausa. Así que, no, probablemente no esté bien, pero es funcional, que es lo que importa. Funcional. Qué palabra tan fría para alguien que está lidiando con un desengaño amoroso y un intento de asesinato. Quiere verte, continuó Cass. Esta tarde, cuando termine con los interrogatorios de la mañana. Mi estómago dio un vuelco. ¿Por qué? Porque sigue siendo un misterio que no ha resuelto, y al rey no le gustan los misterios. Por la tarde me escoltaron por pasillos que parecían diseñados para intimidar. Todo era grandioso, imponente, construido para recordar a los visitantes el poder que se concentraba entre esas paredes. Los guardias se colocaban a intervalos regulares, siguiendo mis movimientos con mirada profesional. Cass me condujo hasta una pesada puerta de roble, llamó 2 veces y esperó. Adelante. La voz de Draven apagada pero inconfundible. La oficina que había detrás era sorprendentemente sobria en comparación con el resto de la finca. Era grande, sí, con paredes llenas de libros y mapas, pero parecía más funcional que decorativa. Un espacio de trabajo para alguien que realmente trabajaba, en lugar de alguien que solo ostentaba el poder para lucirse. Draven estaba sentado detrás de un enorme escritorio, sin chaqueta y con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, lo que le hacía parecer más humano y de alguna manera más peligroso. Estaba leyendo algo en la pantalla de su ordenador, con una expresión impasible. Parecía agotado. Señor, dijo Cass, Elena está aquí. Draven levantó los ojos hacia mí y sentí la misma descarga eléctrica que había experimentado en la gala. A la luz del día que entraba por las ventanas, sus ojos ámbar eran aún más llamativos y más cansados. Gracias, Cass. Espera afuera. La puerta se cerró con un suave clic, y de repente me quedé sola con el rey Lycan en su despacho privado. Siéntate, dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. Me senté, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. La ropa prestada que llevaba, unos sencillos pantalones negros y un suave jersey gris que alguien me había conseguido, me parecía inadecuada bajo su mirada escrutadora. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó, lo cual no era la pregunta que esperaba. Estoy bien. Tu personal ha sido muy amable. La habitación es preciosa. No quiero ser una molestia. Elena, dijo mi nombre como una orden para que dejara de balbucear. Respuesta sincera. Respiré hondo. Estoy aterrorizada. Estoy en un lugar donde cualquiera podría matarme sin sudar ni una gota. No sé por qué sigo aquí, ni qué pasará después. Y no puedo dejar de pensar si hice lo correcto o si simplemente destruí vidas por nada. Algo cambió en su expresión. No se suavizó del todo,
pero reconoció mi honestidad. Encontró honestidad. Salvaste vidas, dijo en voz baja. La investigación ha revelado que el plan no era solo eliminarme, era desestabilizar todo el gobierno regional, crear el caos suficiente para que Vera y su facción pudieran tomar el control e impulsar políticas que habrían llevado a la guerra con los territorios vecinos. Se recostó en su silla. Así que sí, destruiste algunas vidas, pero evitaste cientos, posiblemente miles de muertes. El peso de eso se posó sobre mí como una manta. En cuanto a por qué sigues aquí, continuó, lo que dije era en serio. Eres un activo o un pasivo, y aún no he determinado cuál de los dos. Eres humana, lo que significa que eres vulnerable. También eres observadora, valiente y aparentemente incapaz de preservarte a ti misma. Sus ojos se clavaron en los míos. Esa combinación es rara y valiosa. No estoy buscando trabajo, dije antes de poder detenerme. Levantó una ceja. ¿No? ¿A qué te dedicas, Elena? En cuanto al trabajo, sentí cómo me subía el calor por el cuello. Soy asistente de investigación en la biblioteca de la universidad. Catalogo documentos históricos y ayudo a los estudiantes a encontrar fuentes. ¿Eres archivista? Apenas. Soy principiante. Principalmente me dedico a organizar cosas y a intentar no dañar nada importante. Sin embargo, entraste en un salón lleno de depredadores y le entregaste al rey una nota que revelaba una conspiración. Inclinó la cabeza, estudiándome. Eso no suena como alguien que solo organiza cosas. Eso fue diferente. Eso fue... Busqué las palabras. No podía no hacerlo, aunque estaba aterrorizada, aunque sabía que era una estupidez. ¿Por qué? La pregunta fue aguda, incisiva. No somos amigos, no me conoces, no soy tu responsabilidad, así que ¿por qué arriesgarlo todo? El recuerdo del rostro de mi madre afloró, demacrada, cansada, derrotada, porque he visto lo que pasa cuando la gente poderosa abusa de la confianza. Cuando la protección se convierte en control y las promesas se convierten en prisiones, mi voz se estabilizó. Y he visto lo que pasa cuando todos a su alrededor se quedan callados porque es más seguro, porque involucrarse es peligroso. Draven estaba muy quieto, sus ojos ámbar fijos en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Mi madre era humana, continué, las palabras saliendo ahora. Se casó con alguien de una familia mixta, no como los vampiros, pero la dinámica era similar. Él le prometió seguridad, compañerismo. Lo que obtuvo fue aislamiento y control disfrazados de cuidado. Tragué saliva. Ella me dijo una vez, cerca del final, que lo peor no era la traición en sí. Era darse cuenta de que la gente lo sabía. La gente lo veía y no decían nada porque lo que le pasaba a ella no era problema suyo. Finalmente se marchó, pero el daño ya estaba hecho. Murió 2 años después. Médicamente, fue un fallo cardíaco, pero creo que simplemente se rindió. Lo miré a los ojos. Así que, cuando oí a esas mujeres hablar de traicionarte, de usar la confianza como arma, no podía ser otra persona que lo sabía y no hacía nada. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de un entendimiento tácito. Siento lo de tu madre, dijo Draven finalmente, y el sincero pesar de su voz me sorprendió. Siento lo de Celine, dijo riendo, el mismo sonido amargo de la gala. No lo sientas. Los interrogatorios han dejado claro que lo que yo creía que teníamos era una ilusión por mi parte. Ella vio una oportunidad de poder y la aprovechó. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a los terrenos de la finca. La ironía es que la mantuve emocionalmente a distancia, precisamente para evitar este tipo de vulnerabilidad. Pensaba que la distancia significaba seguridad, pero tú seguías confiando en ella. Sí, se volvió hacia mí, lo que me lleva a mi propuesta. Mi corazón se aceleró. ¿Propuesta? La conspiración iba más allá de Vera y Celine. Hemos identificado conexiones con al menos otros 3 miembros del Consejo y varias partes externas. Desentrañarlo por completo llevará meses. Volvió a su escritorio. Ahora su postura era totalmente profesional. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a analizar las pruebas. Alguien con habilidades de investigación, atención al detalle y sin afiliaciones políticas que puedan comprometer su objetividad. ¿Quieres que te ayude a investigar? Quiero que seas mi investigador personal. Tendrías acceso a todas las pruebas, todas las transcripciones de los interrogatorios,
Toda la documentación que estamos recopilando. Tu trabajo consistiría en encontrar patrones, conexiones, cualquier cosa que se nos pueda estar escapando. Se inclinó hacia adelante. Trabajarías directamente conmigo y solo me rendirías cuentas a mí. A cambio, tendrías la protección de la corona y una remuneración muy superior a la que recibes en la universidad. Era una locura, imposible. Todo en ello gritaba peligro. ¿Por qué yo?, pregunté. Tienes gente con mucha más experiencia que tú, pero todos tienen vínculos políticos, conexiones familiares o antecedentes que crean posibles conflictos de intereses. Me interrumpió. Tú eres una pizarra en blanco. No tienes ningún interés oculto, salvo, al parecer, un sentido moral hiperactivo. Sus ojos se clavaron en los míos. Y ya has demostrado que estás dispuesta a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Eso vale más que cualquier credencial. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias educadamente y haberle pedido volver a mi pequeña y segura vida. Pero pensé en mi apartamento pequeño, mi trabajo de nivel básico, mi cuidadosa invisibilidad. Pensé en mi madre diciéndome que hablara, que nunca dejara que el miedo me silenciara. Y pensé en la alternativa, volver a catalogar libros sabiendo que podría haber ayudado a prevenir un daño real. Lo haré, dije antes de poder reconsiderarlo. Pero tengo condiciones. Volvió a levantar una ceja, pero había algo casi como diversión en su expresión. Estás negociando con el rey Lycan. Dijiste que tengo un sentido moral muy desarrollado que me impide aceptar cosas que no entiendo. Me obligué a sentarme más recta. Quiero que me mantengas informada regularmente sobre lo que ocurre con la investigación. Quiero saber si estoy en peligro y qué se está haciendo al respecto. Y quiero tener derecho a retirarme si esto se convierte en algo que no puedo apoyar éticamente. Draven me estudió durante un largo momento. Entonces, inesperadamente, sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó todo su rostro, haciéndole parecer más joven y mucho más peligroso de una manera completamente diferente. ¿Trato hecho?, dijo, extendiendo su mano sobre el escritorio. La tomé sintiendo de nuevo esa sensación eléctrica donde nuestras pieles se tocaron. Su mano era cálida, su apretón firme sin ser aplastante. Y cuando su pulgar rozó mis nudillos, en lo que pudo haber sido deliberado o accidental, sentí cómo el calor me invadía. Bienvenida al círculo íntimo, Elena, dijo en voz baja. Intenta no dejar que te maten. 3 semanas después de empezar en mi nuevo puesto, descubrí que trabajar directamente con el rey Lycan significaba largas jornadas, un escrutinio intenso y demasiado café consumido en su despacho privado, mientras el mundo exterior seguía girando ajeno a todo. También descubrí que Draven Ashford era mucho más complicado que la figura controlada e intimidante que presentaba al mundo. Lo estás haciendo otra vez, dije sin levantar la vista del documento que estaba revisando. ¿Haciendo qué?, preguntó desde donde estaba, junto a la ventana. Su posición habitual cuando pensaba en un problema, esa en la que te quedas en silencio y contemplas el paisaje como si estuvieras en un cuadro dramático. Un lobo solitario contemplando su reino o algo así. Una pausa. Luego, inesperadamente, una risa ahogada. ¿Te has puesto cómoda? Así era. En algún momento entre analizar transcripciones de interrogatorios y cotejar documentos financieros, el terror que había definido mis primeros días aquí se había desvanecido en algo más manejable, pero no había desaparecido. Seguía siendo muy consciente de que era un ser humano en un espacio diseñado para depredadores, pero silenciada por la rutina y, extrañamente, por la presencia constante de Draven. Es más fácil trabajar contigo cuando no estoy aterrorizada, dije, tomando nota en el documento. El miedo me vuelve estúpida. No estabas estúpida en la gala. Entonces estabas aterrorizada. Eso era diferente. Eso era instinto. Esto es... Señalé el caos organizado de pruebas esparcidas por la mesa de conferencias que había trasladado a su oficina para que yo la utilizara. Esto requiere pensar de verdad. Se alejó de la ventana y se acercó para mirar por encima de mi hombro en lo que estaba trabajando. Tan cerca, podía oler ese aroma a madera que había notado en la gala. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mi pulso se aceleró a pesar de mis intentos por mantener la compostura profesional. ¿Qué has encontrado?, preguntó. Señalé las secciones resaltadas. El rastro financiero de las cuentas de Vera
Pasa por 3 sociedades ficticias antes de llegar a una cuenta offshore. Es un lavado de dinero estándar, pero fíjate en el momento en que se realizaron las transferencias. Se inclinó hacia mí, rozando mi brazo con el suyo mientras estudiaba el documento. Coinciden con el calendario de viajes de Selene. Exactamente. Cada vez que se iba de fin de semana con sus amigas, mencionaba que había una transferencia en las 48 horas siguientes. Abrí otro archivo en mi portátil y crucé las ubicaciones. No solo viajaba por diversión, se reunía con los otros conspiradores cara a cara, probablemente para evitar la vigilancia electrónica. Draven se quedó callado un momento y sentí la tensión en él, esa energía acumulada que sugería que su control era un esfuerzo consciente. Ella llevaba meses planeando esto mientras nosotros. Se detuvo, apretando la mandíbula. Mientras estabais juntos, terminé en voz baja. Lo siento. Deja de disculparte por sus decisiones. Se enderezó, volviendo a poner distancia entre nosotros. Has hecho un trabajo excelente. Esto nos da suficiente para ampliar la investigación a sus socios conocidos. A lo largo de las semanas, había aprendido a leer sus estados de ánimo a través de pequeños detalles, la postura de sus hombros, el ligero fruncido entre sus cejas, la forma en que sus dedos golpeaban su muslo cuando estaba procesando algo doloroso. En ese momento, todos esos gestos gritaban que estaba luchando. Tómate un descanso, le dije, cerrando mi portátil. Llevas trabajando desde el amanecer. Tú también. Soy humana. Se supone que soy frágil y necesito descansar. Tú eres el que se olvida de comer. Me levanté y me dirigí a la pequeña cocina de su oficina. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? No lo hago. Hizo una pausa. Ayer, tal vez. Negué con la cabeza y saqué el sándwich que le había pedido al personal de cocina que preparara antes. Siéntate. Come. No es una petición. Levantó una ceja de esa forma que me resultaba familiar, divertido a pesar de sí mismo. Le estás dando órdenes al rey Lycan. Me estoy asegurando de que mi empleador no se derrumbe por desnutrición, lo que sería muy malo para la seguridad de mi trabajo. Dejé el sándwich delante de él con más fuerza de la necesaria. Come. Y él comió. Intenté no sentirme satisfecha por esta pequeña victoria. Eres buena en esto, dijo después de unos bocados. ¿En qué? ¿En obligarte a cuidar de ti mismo? ¿En estar aquí? Buscó las palabras. ¿En hacer esto soportable? Algo se apretó en mi pecho ante la cruda honestidad de su voz. No es precisamente una penuria. Puedo hacer un trabajo significativo. Estoy aprendiendo más de lo que jamás aprendí en la universidad. Y el café aquí es mucho mejor que cualquier otro que pudiera permitirme. Eso es lo que lo hace soportable. El buen café. Pero ahora había calidez en su tono, una dulzura que veía cada vez más a menudo. Eso y la compañía, admití antes de poder detenerme. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del escritorio y el aire entre nosotros cambió, cargado de algo que se había ido acumulando lentamente durante las largas noches y el propósito compartido en momentos como este, en los que los límites profesionales que manteníamos se difuminaban. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso. Cass entró con paso firme y expresión severa. Tenemos un problema. Vera está haciendo un movimiento. Draven se puso en pie al instante, desapareciendo todo rastro del hombre más suave. ¿Qué tipo de movimiento? Está solicitando una impugnación formal. Afirma que su detención es ilegal, que las pruebas son circunstanciales y que está siendo perseguida por sus opiniones políticas. Cass apretó la mandíbula. Exige una audiencia pública del Consejo. Mañana por la noche intentará convertir esto en un espectáculo, dije, encajando las piezas. Convertirse en la víctima y a ti en el tirano. Exacto. La voz de Draven se había vuelto fría. Y si consigue crear suficiente duda, perderemos el capital político para procesar al resto de los conspiradores. ¿Puedes rechazar la audiencia?, le pregunté, no sin parecer exactamente el tirano que ella está pintando. Volvió a su escritorio, ya elaborando estrategias. Tendremos que concederle la audiencia pública y tendremos que asegurarnos de que las pruebas sean irrefutables. Durante las siguientes 24 horas, apenas dormí. Trabajamos toda la noche recopilando pruebas, preparando la documentación, anticipando todos los argumentos posibles que Vera pudiera esgrimir. Draven trajo a sus asesores legales, a los miembros más confiables de su consejo, y juntos construimos un caso que no dejaba lugar a dudas razonables.
Pero a medida que se acercaba la hora de la audiencia, sentí que la tensión aumentaba. Ya no se trataba solo de las pruebas, se trataba de la percepción pública, las maniobras políticas y el delicado equilibrio de poder que mantenía la estabilidad de la región. Deberías asistir, dijo Draven mientras nos preparábamos para salir de su oficina hacia la sala del consejo. Tú eres quien descubrió esto. Te mereces verlo hasta el final. Yo soy humano. No tengo voz en los procedimientos del consejo. Tú la tienes como mi investigador personal y como testigo principal que sacó esto a la luz. Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que estés allí. Así que me encontré en la gran sala del consejo, llena de dignatarios, miembros del consejo y varios funcionarios cuyos títulos aún estaba aprendiendo. La sala era circular, diseñada para que ninguna posición tuviera un dominio claro, un gesto democrático en un mundo construido sobre jerarquías de poder. Vera entró flanqueada por sus abogados, y sentí un escalofrío al ver lo serena que parecía, segura de sí misma, como alguien que sabía algo que el resto de nosotros ignorábamos. La audiencia comenzó con los protocolos formales, pero Vera no perdió tiempo en lanzar su ofensiva. Estoy acusada de conspiración y traición por un rey que se ha vuelto paranoico y aislado, declaró, con una voz que resonaba perfectamente en el espacio diseñado acústicamente. Las pruebas contra mí se basan íntegramente en el testimonio de una chica asustada que fue manipulada por mi hija. Tu hija confesó, la interrumpió Draven, con una voz que cortaba la de ella como una espada. En detalle y con pruebas que lo corroboran. Una confesión obtenida bajo coacción de una joven aterrorizada por tu poder. Los ojos de Vera recorrieron la sala. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a nuestro rey volverse más distante, más suspicaz, más dispuesto a ver amenazas donde no las hay? Detuvo a su propia novia basándose en una nota de un desconocido. Una nota que resultó ser precisa en todos los detalles. Intervino Cass desde su posición detrás de Draven. Pero Vera estaba ganando impulso y pude ver que algunos de los miembros del consejo se movían incómodos. Era buena en esto, en pintar a Draven como el agresor y a sí misma como la voz razonable de la disidencia. Si permitimos este precedente, continuó Vera, cualquiera de nosotros podría ser detenido por la palabra de un humano anónimo. Cualquier opinión disidente podría ser tachada de conspiración. ¿Es este el liderazgo que queremos? ¿Es este el futuro? Enséñales las grabaciones, dije en voz baja. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Sentí el peso de su atención, la sorpresa de que el humano hubiera hablado. La mirada de Draven se encontró con la mía. Elena, las grabaciones del apartamento de Selen. Las recuperamos ayer. Muéstraselas. Había encontrado los archivos escondidos en el alijo de pruebas. Grabaciones de audio que Celine había guardado, probablemente como garantía. Conversaciones entre ella y Vera, en las que discutían el complot con todo detalle. Habíamos planeado guardarlas como carta de triunfo, pero al ver a Vera manipular a la sala, supe que las necesitábamos ahora. Draven asintió a su ayudante, que rápidamente instaló el sistema de reproducción. El rostro de Vera palideció cuando su propia voz llenó la sala, discutiendo los plazos del asesinato con precisión casual, discutiendo cómo deshacerse del cuerpo de Draven, discutiendo qué miembros del consejo los apoyarían y con cuáles habría que lidiar. El silencio que siguió fue absoluto. «Grabaste nuestras conversaciones», le dijo Vera a Seleni, que estaba sentada en la sección de testigos, con el rostro inexpresivo. «Lo grabé todo», respondió Selena con voz hueca. «Aprendí de la mejor consejera. Siempre hay que tener algo con lo que presionar». La audiencia terminó rápidamente después de eso. Los abogados de Vera se apresuraron a controlar los daños, pero no había forma de recuperarse de sus propias palabras que la condenaban. El consejo votó por unanimidad proceder con los cargos formales. Mientras la sala se vaciaba, me quedé de pie cerca del fondo, agotada y extrañamente desanimada. Habíamos ganado. La conspiración había quedado al descubierto sin lugar a dudas, pero no había ningún triunfo en ello, solo la amarga satisfacción de haber evitado algo terrible. Elena. Draven se paró frente a mí y en sus ojos vi el mismo agotamiento que yo sentía, pero también había algo más, algo cálido y complicado que me dejó sin aliento. «Hiciste bien en insistir en las grabaciones ahora», dijo. «Si hubiéramos esperado,
Ella podría haber influido en suficientes votos como para crear una duda razonable. Simplemente no quería que tergiversara la historia, le dije. Que te convirtiera en el villano cuando estabas tratando de proteger a todos. Se acercó y de repente, la sala me pareció mucho más pequeña. Sigues sorprendiéndome. ¿Eso es bueno o malo? Aún no lo he decidido, pero la comisura de sus labios se levantó en esa casi sonrisa que había aprendido a reconocer. Vamos, salgamos de aquí. Creo que ambos nos hemos ganado una noche en la que no analicemos conspiraciones. ¿Qué tienes en mente? Cenar. Una cena de verdad. No sándwiches en mi escritorio. Hay un lugar en los terrenos de la finca. Tranquilo, privado. Si te interesa, mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Esto se sentía diferente de nuestras comidas de trabajo, de los límites profesionales que habíamos mantenido. Esto se sentía como si él estuviera pidiendo algo más. Me interesa, dije, y vi cómo su expresión cambiaba a algo que parecía casi alivio. Al salir de la sala del consejo sentí el peso de las miradas que nos seguían. Especulación, curiosidad, preocupación. El humano y el rey Lycan caminando uno al lado del otro. Debería haber tenido miedo de lo que eso implicaba. En cambio, sentí algo peligrosamente parecido a la esperanza. El restaurante estaba escondido en un rincón de la finca que aún no había explorado. Era un invernadero reconvertido con paredes de cristal que daban a unos jardines iluminados por sutiles faroles. Era hermoso, de una forma discreta, diseñado para la intimidad más que para la exhibición. Éramos los únicos allí. ¿Ha reservado todo el local?, le pregunté a un camarero. Discreto y profesional, nos sentó en una pequeña mesa cerca de las ventanas. Valoro la privacidad, dijo Draven, especialmente después del día que hemos tenido. La comida que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en nuestras semanas de trabajo juntos. Sin archivos que revisar ni pruebas que analizar, hablamos de otras cosas. Me enteré de que había estudiado historia antes de que la política lo obligara a asumir el liderazgo antes de lo que él hubiera deseado. Que echaba de menos la sencillez de poder pasear por la ciudad sin medidas de seguridad. Que tocaba mal el piano, pero lo hacía con obstinación cada vez que necesitaba pensar. Te toca, dijo durante el postre. Algo de chocolate y demasiado elegante para mis gustos habituales. ¿Qué querías ser antes de convertirte en archivista? Escritora, admití. Quería contar historias que hicieran sentir a la gente menos sola. ¿Por qué no lo hiciste? Porque querer algo y ser lo suficientemente valiente como para perseguirlo son cosas diferentes. Empujé el chocolate por mi plato. Y porque, después de la muerte de mi madre, gasté tanta energía en sobrevivir que olvidé cómo soñar. Su mano se movió por la mesa y cubrió la mía. El contacto me provocó esa familiar sensación de electricidad, pero esta vez se prolongó, y su pulgar trazó pequeños círculos en mi palma. Eres una de las personas más valientes que he conocido, dijo en voz baja. Entraste en una habitación llena de depredadores para advertir a un desconocido. Te enfrentaste a conspiradores y políticos sin pestañear. Esa no es alguien que ha olvidado cómo soñar. Esa es alguien a quien le han dicho que sus sueños no importan. Las palabras me afectaron más de lo que deberían. Parpadeé ante el repentino ardor en mis ojos. Elena. Su voz era suave. Mírame. Lo hice. Y lo que vi en sus ojos ámbar me dejó sin aliento. Deseo, necesidad, algo crudo y honesto que finalmente estaba dejando ver. Necesito decirte algo, dijo. Estas semanas trabajando contigo han sido complicadas. Te has vuelto esencial de maneras que no tienen nada que ver con la investigación. Draven, déjame terminar. Su mano apretó la mía. No quería esto. Después de Celine, después de la traición, me dije a mí mismo que no volvería a arriesgarme a confiar. Esa distancia era más segura, apretó la mandíbula. Pero tú lo has hecho imposible. Estás constantemente en mis pensamientos, en mi espacio, bajo mi piel, de una forma que me aterroriza porque no puedo permitirme este tipo de vulnerabilidad. Mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Porque fingir lo contrario se ha vuelto más agotador que la verdad. Se puso de pie, sin soltar mi mano, y me ayudó a levantarme con suavidad. Y porque si no te beso ahora mismo, voy a perder lo que me queda de cordura. Me dio tiempo para alejarme, tiempo para decir que no. No lo hice. Cuando sus labios se encontraron con los míos, sentí como si algo encajara en su sitio, una certeza que desafiaba toda razón lógica de que esto era una idea terrible.
Su mano se acercó para acariciar mi cara, con ternura, a pesar de la intensidad apenas controlada. Podía sentir cómo vibraba a través de él. El beso fue lento, deliberado, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Esto es complicado», susurré. «Catastróficamente», asintió él. Pero no me soltó. «Eres humana. Yo soy Lycan. Hay implicaciones políticas, problemas de seguridad, 1000 razones por las que esto es imposible. Pero ya no me importa». Su frente descansaba contra la mía. «He dejado de fingir que no te importo. He dejado de mantener una distancia profesional cuando lo único que quiero es tenerte tan cerca que pueda tocarte». Las semanas siguientes fueron una extraña danza entre lo público y lo privado. Oficialmente, seguía siendo su investigadora personal, un puesto que llamaba la atención, pero que no podía cuestionarse abiertamente dados mis resultados. Extraoficialmente, existíamos en momentos robados entre reuniones del consejo y revisiones de pruebas, conociéndonos poco a poco a un ritmo que parecía demasiado rápido e imposiblemente lento. Cass se dio cuenta primero, por supuesto. Una mañana me acorraló fuera de la oficina de Draven con una expresión que lograba ser a la vez divertida y preocupada. Así que, sin preámbulos, dijo: «Tú y el rey». Sentí como el calor me inundaba el rostro. «No sé de qué hablas. Soy la jefa de seguridad». Me doy cuenta cuando sonríe en la puerta de su oficina antes de entrar. Cuando te pregunta específicamente si has comido. Cuando te mira como si fueras la única persona en la habitación. Cruzó los brazos. «No estoy juzgando. Estoy evaluando los niveles de amenaza». «Niveles de amenaza. Eres humana y sales con el rey Lycan. Eso te convierte en un objetivo para cualquiera que quiera ejercer influencia sobre él». Su expresión se suavizó ligeramente. «Él se preocupa por ti. Eso es obvio. Lo que significa que necesitas un mejor entrenamiento en seguridad que esconderte detrás de una columna y esperar lo mejor». No se equivocaba. Durante el mes siguiente, Cass me sometió a un entrenamiento básico de defensa personal, me enseñó a leer las señales de peligro y me entrenó en protocolos de emergencia. Fue agotador y humillante, pero absolutamente necesario. «Nunca vas a poder dominar a un Lycan», me dijo durante una sesión, después de que acabara en la colchoneta por enésima vez. «Pero puedes ser inteligente, rápida, impredecible. Usa tu tamaño como ventaja. Es más difícil seguirme la pista, más fácil esconderme», murmuré, aceptando su mano. «Es realista, y la realidad te mantiene con vida». La investigación sobre la conspiración concluyó 2 meses después de la audiencia del consejo. Vera y sus socios fueron condenados formalmente. Celine fue exiliada del territorio, y el consejo se sometió a una reestructuración para evitar complots similares. Debería haber sido una victoria. En cambio, me sentí extrañamente vacío. «¿Qué pasa?», me preguntó Draven una noche mientras estábamos sentados en sus aposentos privados, un espacio al que poco a poco se me había ido permitiendo el acceso a medida que nuestra relación se profundizaba. «No lo sé. Todo por lo que hemos trabajado está hecho. La investigación está cerrada. Se ha hecho justicia». Me recosté contra él en el cómodo sofá, con su brazo alrededor de mis hombros, sintiéndome como si fuera lo más natural del mundo. «Entonces, ¿por qué siento que falta algo?» «Porque luchar contra un enemigo común te daba un propósito», dijo, jugando distraídamente con unos mechones de mi cabello rubio. «Ahora tienes que averiguar qué viene después». «¿Qué viene después?». Se quedó callado un momento. «Eso depende de lo que tú quieras». Me volví para mirarlo. «¿Qué quieres decir?». «Tu puesto como mi investigadora estaba vinculado a la investigación. Ahora que ha concluido, eres libre de volver a tu antigua vida si quieres». Su expresión era cuidadosamente neutra, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «Nadie te culparía por querer distanciarte de todo esto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya?». «No». La palabra salió con fuerza, casi como un gruñido. «Quiero que te quedes. Te quiero aquí, en mi vida, en mi espacio. Quiero despertarme a tu lado y dormirme sabiendo que estás a salvo». Me acarició la cara con la mano. «Pero no te atraparé con obligaciones o culpa. Si quieres irte, te dejaré marchar». Sentí un nudo en el pecho. «No quiero irme, pero no sé qué hago aquí si no soy tu investigadora. No puedo ser solo tu novia, tu mascota humana. Podría ser mi compañero», dijo en voz baja. «Aún no tienes derecho a ello.
Eso lleva tiempo, la aprobación del consejo, maniobras políticas, pero en realidad, en todos los aspectos que importan, eres mi compañero. Repetí, probando las palabras. Alguien que esté a mi lado, que me desafíe cuando me equivoque y me apoye cuando tenga razón, que vea a la persona que hay debajo de la corona. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos, alguien en quien confío absolutamente, algo que nunca pensé que volvería a poder decir. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Estás segura? Porque sigo siendo humana, sigo siendo frágil, sigo siendo la persona más valiente que conozco. Me interrumpió. Sigues siendo brillante, compasiva y exasperantemente obstinada. Me besó suavemente y sigues siendo mía, si me aceptas. Sí, susurré contra sus labios. Sí. El anuncio oficial se produjo 3 meses después, cuando Draven había pasado semanas gestionando cuidadosamente las expectativas del Consejo y las ramificaciones políticas. La respuesta fue mixta. Algunos lo celebraron, otros se mostraron escépticos. Unos pocos se mostraron abiertamente hostiles a la idea de que un humano ocupara ese cargo. Pero Draven manejó cada preocupación con la misma paciencia mesurada que aplicaba a todos los asuntos políticos, dejando claro que no se trataba de un capricho, sino de una decisión cuidadosamente meditada. Y poco a poco la resistencia comenzó a suavizarse. Cass fue asignada de forma permanente como mi jefa de seguridad, lo que ella aceptó con una sonrisa. Te dije que necesitabas un mejor entrenamiento. Supongo que ahora es oficial. Estábamos juntos en la oficina de Draven. Nuestra oficina ahora. En realidad, ya que básicamente me había mudado allí, revisando los protocolos de seguridad para una próxima cumbre diplomática, cuando ella se detuvo y su expresión se volvió seria. Sabes a lo que te estás comprometiendo, ¿verdad? Esto no va a ser fácil. Siempre habrá gente que te vea como una debilidad, como una ventaja, como algo inapropiado. Lo sé, dije. Pero esconderse de las dificultades nunca ha mejorado la vida de nadie. Mi madre me enseñó eso. Tu madre parece que era extraordinaria. Lo era, y creo que ahora estaría orgullosa de mí. Miré por la ventana los terrenos de la finca. Esta vida en la que había caído por nada más que una conciencia hiperactiva y un timing terrible. Ya no me escondo, no me hago pequeña para que los demás se sientan cómodos. Estoy aquí, soy importante, y ya no voy a disculparme por ello. Cass sonrió. Bien, porque te necesitamos. Él te necesita. Hizo una pausa. Y entre tú y yo, nunca le había visto tan humano. Le has devuelto algo que había perdido. La cumbre transcurrió sin incidentes y en las semanas siguientes me adapté a mi nuevo papel. Asumí las funciones oficiales de enlace de Draven para las relaciones entre humanos y seres sobrenaturales, trabajando para salvar las diferencias y abordar preocupaciones que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Era un trabajo desafiante, a menudo frustrante, pero significativo de una manera que mi antiguo trabajo en la biblioteca nunca lo había sido. 6 meses después de ese primer beso, Draven me llevó de vuelta al invernadero reconvertido donde todo había cambiado entre nosotros. Tengo algo para ti, dijo una vez que nos sentamos. Sacó una pequeña caja y mi corazón dio un salto antes de ver lo que había dentro. No es un anillo, sino una llave. Hermosa, ornamentada, claramente antigua. Es para los archivos del ala este, explicó. Registros personales de todos los reyes Lycan que se remontan a 3 siglos atrás. Diarios, cartas, documentos que nunca se han compartido públicamente. Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que tengas acceso a ellos para conservarlos, catalogarlos, quizá incluso escribir sobre ellos si quieres. Cuenta las historias que soñabas contar. Me quedé mirando la llave, la confianza que representaba. Draven, dijiste que querías escribir historias que hicieran sentir menos sola a la gente. Estas son historias de líderes que lucharon contra la duda, la soledad, el peso imposible de la responsabilidad. Cerró mis dedos alrededor de la llave. Quizás alguien necesite escucharlas. Y quizás tú seas exactamente la persona indicada para compartirlas. Entonces lo besé, tratando de expresar todo lo que sentía. Gratitud, amor, la abrumadora sensación de ser vista y valorada de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Cuando nos separamos, él sonreía. Esa rara expresión genuina que transformaba todo su rostro. Te quiero, dijo simplemente. Debería haberlo dicho antes, pero lo digo ahora. Te quiero, Elena. Tu valentía, tu compasión,
Tu terrible costumbre de arriesgarte por gente que apenas conoces. Yo también te quiero, susurré. Aunque seas dramática y melancólica y tengas unos hábitos de higiene personales terribles, se rió, con una risa cálida y libre. Hacemos buena pareja. Un año después, estaba en el mismo invernadero, pero todo era diferente. Ahora el espacio estaba lleno de gente. Cass y su equipo de seguridad, miembros del consejo que se habían convertido en aliados, amigos que había hecho entre el personal de la finca. Se habían reunido para presenciar algo que habría parecido imposible cuando le deslicé la nota a Draven. Mi nombramiento oficial como su pareja y consorte reconocida. No era una boda. Todavía no. Eso vendría más tarde. Pero era un reconocimiento formal ante el consejo y el territorio de que estábamos construyendo algo permanente juntos. Llevaba un vestido del color del amanecer, con mi cabello rubio suelto porque a Draven le encantaba así, joyas sencillas, nada ostentoso. No necesitaba estar adornada como un premio. Estaba allí como yo misma, y eso era suficiente. Draven estaba de pie al frente de la sala con traje formal. Sus ojos ámbar buscaban los míos al otro lado de la sala con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. Cuando llegué a él, me tomó las manos. Su tacto era cálido y firme. ¿Estás segura?, murmuró, tan bajo que solo yo podía oírlo. Es tu última oportunidad para huir. Estoy segura, dije. Estoy exactamente donde debo estar. La ceremonia fue breve. Las palabras vinculantes se pronunciaron en lenguas antiguas que había aprendido específicamente para este momento. Y cuando terminó, cuando el consejo reconoció formalmente nuestra unión, Draven me besó con una ternura que me hizo doler el corazón. Mi valiente e imposible Helena, susurró contra mis labios. Gracias por no huir cuando debías hacerlo. Gracias por dejarme quedarme. La celebración posterior fue alegre como pocas veces había experimentado. Cass pronunció un discurso que era mitad sincero y mitad burlón, y que hizo reír a todos. Los miembros del consejo que antes se mostraban escépticos se acercaron para felicitarme de verdad. Incluso algunos de los empleados con los que había entablado amistad al principio vinieron a darme sus mejores deseos. Pero el momento más importante llegó a última hora de la noche, cuando Draven y yo nos escapamos de la fiesta a los jardines, necesitados de un momento de tranquilidad después de toda la ceremonia y la atención. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté mientras caminábamos de la mano bajo la luz de las linternas, arriesgándonos con el humano cualquiera que te entregó una nota. Todos los días, respondió, y luego, al ver mi expresión de sorpresa, se echó a reír. Me arrepiento de haber tardado tanto en decirte lo que sentía. Me arrepiento de haber perdido el tiempo manteniendo una distancia profesional cuando podría haberte abrazado. Me atrajo hacia él, pero no me arrepiento de ti. Nunca podría arrepentirme de ti. Me acerqué a él, respirando ese aroma a madera que se había convertido en mi hogar. Sigo pensando en aquella noche en la gala, lo aterrada que estaba, lo segura que estaba de que me ignorarían o de que empeoraría las cosas. Y en cambio, salvaste vidas, destapaste una conspiración y de alguna manera acabaste aquí conmigo. Sus brazos me rodearon con más fuerza. El destino tiene un extraño sentido del humor. O quizá algunas cosas simplemente están destinadas a suceder. Quizá, asintió él. Aunque prefiero pensar que lo hemos conseguido gracias a nuestra elección, a nuestro valor, a decidir que el miedo no era motivo suficiente para mantenernos separados. Tenía razón. Lo habíamos elegido. Nos habíamos elegido el uno al otro, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Habíamos elegido la confianza a pesar de la traición. Habíamos elegido la esperanza a pesar del miedo. Habíamos elegido el amor a pesar de la complicada realidad de quienes éramos. Por encima de nosotros, las estrellas emergían en el cielo oscurecido. En algún lugar a lo lejos, la música de la celebración flotaba en el aire nocturno. Y allí, de pie en el jardín, con los brazos de Draven alrededor de mí, sentí algo que no había sentido desde antes de que muriera mi madre. Sentí que pertenecía a ese lugar. No porque alguien me hubiera dado permiso o me hubiera concedido acceso, sino porque había luchado por mi lugar allí, porque me había negado a ser invisible, me había negado a permanecer en silencio, me había negado a aceptar que alguien como yo no pudiera importar en un mundo de poder y depredadores. ¿En qué piensas?, preguntó Draven, con su voz retumbando en mi oído. Que soy feliz,
Respondí simplemente, que estoy en casa. Estás en casa, confirmó, dándome un beso en la sien. Y te prometo, Elena, que pasaré cada día asegurándome de que sepas que perteneces aquí, que eres valorada, que eres amada. Lo sé, susurré, ya lo sé. Y así fue. En cada gesto, cada mirada, cada momento que habíamos construido juntos, supe que la chica que había sido invisible había encontrado a alguien que la veía por completo. La mujer a la que le habían dicho que era demasiado frágil había demostrado su propia fuerza. La humana que no encajaba había labrado un lugar donde era esencial. Le había pasado una nota al rey Lycan, advirtiéndole de la traición. Y a cambio, él me había dado todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Compañerismo, un propósito, amor que no exigía que me hiciera más pequeña para encajar. Mientras caminábamos de vuelta hacia la celebración cogidos de la mano, pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta allí. La conversación que había escuchado por casualidad, la invitación prestada, el aterrador momento de dar un paso adelante a pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera. Si pudiera volver atrás y decirle a aquella chica asustada con el vestido esmeralda lo que su valentía le reportaría, nunca lo creería. Pero, de nuevo, las mejores historias son aquellas que nunca vemos venir, las que escribimos nosotros mismos, una valiente decisión tras otra.